Seguridad. José Ángel, feliz año. Igualmente, feliz año, un abrazo muy afectuoso, Joaquín. Gracias, querido José Ángel. A ver, cuéntame. Estamos viviendo un mundo en donde parece que ya nadie cree en nadie, nadie cree en nada, en donde vimos de expresiones como el Brexit, como el triunfo de Trump, como la caída de Renzi, el primer ministro italiano. Es decir, que las fichas del dominó pues están haciendo su efecto. Mira, hay efectivamente varios fenómenos, son los legados de la crisis todavía, Joaquín. Sí. Es caída de la actividad económica, todavía no nos recuperamos, todavía estamos por debajo inclusive de la actividad económica de antes de la crisis, ya han pasado 8 años desde la crisis. Estamos con un tema de, no en México ciertamente, pero de muy alto desempleo todavía en las principales economías del mundo. Estamos con un tema de desigualdades crecientes, pero además, lo que acabas de mencionar tú, una pérdida de confianza, una pérdida de confianza en las instituciones. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues estamos hablando de todo, estamos hablando de los presidentes, de los primeros ministros, de los partidos políticos, estamos hablando de la democracia en sí, de los sistemas bancarios, de las multinacionales, etcétera, de todas las cosas que hemos construido, de los parlamentos, de lo que hemos construido en los últimos 100 años, y en donde las manifestaciones que tú has mencionado muy correctamente, Brexit, en donde el 60% de los jóvenes británicos no votó, aunque estaba en juego su futuro, en donde el 70%, 63% de la población elegible para votar en Colombia no votó en favor de la paz, estaba en juego su futuro, en de la sorprendente y sorpresiva elección de Trump en Estados Unidos, cuando la mitad de la población no votó, y después lo de Renzi que tú mencionabas, en donde otra vez altos niveles de abstención, y finalmente un resultado del cual después la gente como que se arrepiente, pero obviamente los que no votaron pues ya no tienen derecho a decir por qué esto salió así, por qué ellos no participaron, y no participan porque no creen en que los sistemas que hemos generado en esta democracia que hemos inventado, que hemos creado, les vaya a resolver su problema personal. Entonces estamos con un reto enorme de devolver la credibilidad y la confianza en las instituciones como uno de los principales desafíos que están enfrentando los gobiernos el día de hoy. Como vemos, el problema es generalizado. En España estuvimos a punto de tener 3 elecciones parlamentarias en un año. Casi un año sin gobierno. Y además hemos tenido 4 o 5 cambios de países que no son tan noticiosos, ¿verdad? Lituania, Moldova, Bulgaria, Estonia, etcétera, siempre de manera inesperada. Los partidos de extrema derecha surgiendo en el espectro internacional y de extrema izquierda también, adquiriendo una fuerza enorme. Hoy en Italia el movimiento 5 estrellas, y que tienen en común con Marine Le Pen en Francia, que hoy sería la más votada si no hubiera segundas vueltas, y que tienen en común con el movimiento de Golden Dawn en Grecia, etcétera, que son de extrema y que son en contra de la migración, que son en contra de Europa, etcétera, en contra. Ahora, también el mundo industrializado a Europa, Estados Unidos, se le olvidó crecer, ¿no? Porque aunque hay un crecimiento, por ejemplo, en Estados Unidos, pues es decepcionante. Europa está diciendo Alemania en este momento que calculan crecer un año 1.5 este año, y yo lo veo muy complicado. El crecimiento, yo decía que es hoy de 3%, menos de 3% el año pasado, quizá 3.1, 3.2 este año, pero la velocidad de crecimiento pre-crisis era 4%. Es decir, 8 años después de la crisis todavía no llegamos al crecimiento promedio que tenía la economía mundial en 2007 y el 2008. Y esto te da idea de la importancia, de la brutalidad, de la profundidad de la crisis, pero también de todo el trabajo y la coordinación y el esfuerzo colectivo que tenemos que hacer.
Ahora dime, ¿cómo estás viendo a México? A México lo estamos viendo con un crecimiento que necesariamente se desaceleró, positivo ciertamente, 2.2, alrededor del mismo de los Estados Unidos, con una perspectiva para este año y para el año siguiente también parecida, es pues una mejora, pero gradual, relativa. ¿Por qué? Porque si el comercio mundial no acelera, está creciendo al 2% en lugar de al 7%, si el flujo de inversiones mundiales no acelera, está creciendo al 3%, en lugar del 7 o al 8 que debería ser, pues obviamente un país abierto, una economía que depende crucialmente del comercio, en los flujos de inversión como es nuestro país, obviamente van a sufrir más que las economías que son más, digamos, más cerradas. Ahora, dime una cosa, ¿qué te preocupa de México en este momento, José Ángel Gurría, secretario general de la UCDE? Preocupan varias cosas. Primero, empezando por decir, reconozcamos lo que hemos logrado, la más importante batería de reformas intentadas e implementadas en las últimas décadas en cualquier país importante del mundo, en cualquier país de la OCDE. No nos rasguemos las vestiduras, pero también reconozcamos el trabajo que hay que hacer. Y ahí hoy presentamos el informe económico de México, en donde hablábamos de productividad, hablábamos de el equilibrio de productividad con inclusión. No podemos hablar nada más de productividad y crecimiento sin tomar en cuenta que hay todavía muchos millones de la población, la mitad de la población que está en pobreza, la cuarta parte de la población que está en pobreza extrema, e incorporarlos a los beneficios del crecimiento. Y por otro lado, no podemos hablar nada más de redistribución, tenemos que hacer que el pastel sea más grande, y las dos cosas, el nexo y todo lo que vincule y fortalezca el nexo entre productividad e inclusión, ese debe ser el camino. Dime una cosa, ¿no te preocupa este enojo social? Por supuesto que preocupa, Joaquín, y aquí hay dos problemas. Hay un problema, nunca es el momento oportuno para aumentar un precio público, una tarifa pública. Eso está claro. Nunca hay. Segundo, hay cuestiones de comunicación. Y tercero, hay cuestiones de aritméticas. El tema de la comunicación se había dicho, esto viene, es una fórmula, etcétera. Pero ¿qué ha pasado? Que en los últimos 2 meses, en los últimos 3 meses, de repente se dispara el precio del petróleo, porque se ponen de acuerdo los productores. Sí. Y de repente, por el tema de los tweets y lo que tú quieras, se cae el precio del peso. Se devalúa el peso frente al dólar. Y la misma fórmula que ya conocíamos te da un aumento de 20% en el precio de los combustibles. ¿Y qué es lo que sucede? Que era inevitable, era inaplazable. Es pésimo para el presupuesto, es pésimo para la progresividad social, porque además es regresivo socialmente, le beneficia mucho más. Estos 100,000, 200,000 millones de pesos le benefician mucho más a la gente que más tiene que a los más pobres, que debería ser la norma. Habría que apoyar y preocuparse por los más pobres. Y tercero, es pésimo para el medio ambiente, porque si te estás subsidiando o regalando la gasolina, pues todo lo que sucede es que haces más emisiones. Entonces era malo por el presupuesto, por la economía, por la asignación, y era malo por el medio ambiente, era malo por la distribución del ingreso y lo social. Pues había que cambiarlo. Lo malo es, como dijiste tú al abrir el programa, es que no se haya tomado la decisión antes. Porque lo que pasa es que se te van juntando cosas y después suceden cuestiones inesperadas, como esto el tipo de cambio o lo del aumento del precio del petróleo, que a la hora que tomas la decisión con algún retraso, pues entonces te provocan problemas como los que han pasado en estos días, y en donde sí, debo confesarte, no me extraña que haya frustración, que haya molestia, etcétera. Lo que sí nos llamó mucho la atención fue el vandalismo que se desató en algunas ciudades contra algunas tiendas, etcétera. Eso sí, realmente, pues, inaceptable e injustificable por todas sus consecuencias. ¿No te parece, José Ángel Gurría, estoy hablando con el doctor José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, ¿no te parece que en el plan anunciado ayer por el presidente y los sectores productivos,
faltó un aspecto que es apretarle más al gasto de los funcionarios. Por ejemplo, ¿por qué les tenemos que pagar la gasolina? Mira, el tema de la gasolina, nuevamente, se recortó 10% el sueldo. Sí. Yo espero que, por cierto, el recorte del 10% sea en términos de los funcionarios, no que le sigan recortando el sueldo a los funcionarios, porque tampoco conviene tener funcionarios con unos sueldos tan bajos, porque entonces hay otras consecuencias que también son indeseables, ¿eh? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, yo te diría una cosa, como el tema de cuándo se tomó la decisión. Se difirió la decisión, pasaron muchos años en los cuales, nosotros llevamos nada más 10 años que yo me acuerdo, porque yo llevo 10 años y medio en la OCDE, recomendando exactamente que dejemos de subsidiar el consumo de los combustibles fósiles. Y ya desde entonces hablábamos del tema del medio ambiente, pero sobre todo hablábamos de presupuesto y de desigualdad social. Ya desde entonces traíamos muy claramente unas consecuencias muy evidentes, y bueno, pues fueron, cada año venía yo a lo mismo, al reporte económico y a comentar, y cada año decíamos lo mismo, y cada año decíamos no podemos seguir dependiendo de Pemex para los impuestos, y cada año decíamos estamos acabando con Pemex y además tenemos un esquema fiscal tremendamente vulnerable. Y bueno, lo que ha pasado es que efectivamente hoy Pemex tiene una situación financiera muy vulnerable, porque le estuvimos quitando el 70% de los ingresos brutos en forma de impuestos o otros nombres que teníamos, pero le quitábamos, y nos volvimos una economía que no era petrolizada, pero un fisco que sí era petrolizado. Sí, eso lo entiendo, porque así era 4 de cada 10 pesos fiscales eran de Pemex. Pero dime una cosa, en Europa, Logre, ¿cómo nos está viendo? Porque aquí hay preocupación y hablan de la primavera mexicana y del fin del régimen, del surgimiento de un nuevo sistema, de un liderazgo iluminado que encabece el nuevo régimen. ¿Cómo nos están viendo con lo que ocurrió la semana pasada? Mira, lo que ocurrió la semana pasada, yo te insisto, no hay ningún momento adecuado para subir los precios públicos de los servicios públicos. Y eso incluye al metro en cualquier capital del mundo, incluye los servicios públicos, incluye el agua, incluye la gasolina. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hay una claridad en la explicación y en la lógica de por qué se toman las decisiones, que en este caso, insisto, era inevitable, era inaplazable. ¿Por qué? Pues porque simplemente por no haberlo tomado antes ya se nos había hecho un problema tan grande de finanzas públicas que no era sostenible. Estábamos a punto de tener consecuencias muy negativas con los ratings, que nos bajaran el rating, lo cual hubiera encarecido la deuda, etc. Pero ¿qué sucede? El tema de la decisión dura de aumentar el precio de la gasolina para corregir las finanzas públicas hubiera sido aceptado perfectamente bien, aunque estuviera diferido. Pero lo que sí llamó la atención fue el tema del vandalismo y de la violencia. A eso me refería. Y esa parte ha sido, yo te diría, un mensaje muy malo. Hemos dado una imagen mala, porque lo que ha confirmado o lo que ha, enviado como una señal al resto del mundo, obviamente, es que hay un tema de alineación de intereses. Aquí hay un problema, hay un conflicto entre algunos sectores de la sociedad, pero también de que los beneficios de todas estas reformas, de este crecimiento que ha habido en México, que es inevitable, que hay que mencionar y que hay que reconocer, no ha sido parejo, que no ha llegado a todos los niveles de la población igual. Y es lo mismo que pasó pues en Estados Unidos, es lo mismo que pasó en Italia, es lo mismo que pasó. No hay la percepción de que la modernidad, que la globalización haya beneficiado a todos los grupos por parejo. De hecho, hay la percepción de que ha beneficiado más a los que ya tenían ventaja, y por lo tanto se han agudizado
las tensiones y la polarización social. Dime, ¿tú no ves un nexo entre estos manifestaciones que vimos y los procesos electorales que vienen? Mira, todo tiene vinculación eventualmente con algún proceso electoral. Yo de repente en el aeropuerto escuchaba a dos jóvenes diciendo, oye, ¿a ti qué te tocó? Bueno, pues fíjate que fulanito se llevó 2 televisiones casi como si fueran trofeos, y no eran jóvenes que estuvieran manifestándose en favor de ningún partido político, ni mucho menos. Eran actos de vandalismo absolutamente básico, ¿no? Es decir, simplemente la oportunidad de poder apropiarse de un bien ajeno sin consecuencias, ¿no? Y eso siempre tiene, pues, por supuesto, como resultado el hecho de que la gente, cuando siente que no va a haber consecuencias de cometer un acto ilícito, lo comete, o cuando menos alguna gente lo comete. Entonces hay 2 aspectos aquí. Uno es de hacer que la ley se cumpla y someter a sanciones a quienes incumplen la ley, pero por otro lado sí reconocer que son manifestaciones, que son brotes, digamos, vinculados con un descontento social que por supuesto envía señales a los procesos electorales que vienen y que debe de poner a los partidos políticos obviamente en guardia. En fin, José Ángel, pues te aprecio mucho que hayas tenido la confianza de contestarme el teléfono. Te mando un saludo. Siempre aprende uno al escucharte y te deseo feliz año y nos lo deseamos todos, ¿sí? Igualmente, Joaquín, esperamos que el resto del año sea más auspicioso y un poco más fluido, más fácil que estos primeros días que han sido complicados, pero pues también a tu familia y a todo tu auditorio un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias igualmente. José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, secretario general de la OCDE, secretario general de la